Bienvenidos amigas y amigos a esta nueva edición de Pole Position Plus. Vamos a hablar un poco acerca de los resultados de esta carrera, de lo que sucedió y lo que habíamos dicho el día de ayer con respecto a lo que podía suceder en la primera vuelta de esta competencia. Primero, pasando un largo momento de espera por la lluvia. Habíamos dicho también de que había un 66% de probabilidades de lluvia, y cuando en Spa hay un porcentaje, digamos, por encima del 50 o 60%, por lo general podemos decir de que indudablemente va a llover. Casi todos los años sucede lo mismo. ¿Ok? Entonces este 66% de probabilidades de lluvia se convierte simple y sencillamente en un 100%, ya que cayó una fuerte lluvia antes del comienzo de la carrera, y esto produce los acostumbrados retrasos de el comienzo de la carrera. Retraso que se viene dando a raíz de, digamos, muchos accidentes bastante fuertes a la hora de correr con lluvia en este circuito, y por consecuencia el retraso en el comienzo de esta competencia. Anteriormente, hace muchos años atrás, esto era, digamos, indiferente. Si había lluvia, se salía y se corría. Sea con la lluvia que sea, se corría igual. Los pilotos, digamos, luchaban con sus vehículos, con la visibilidad, y por supuesto arriesgaban. Había mucho riesgo, pero se convertía realmente en ese catalizador o en ese ecualizador con respecto a las manos de los pilotos. El piloto que era bueno en lluvia podía destacar, y los pilotos que eran, digamos, más conservadores se iban rezagando. Alain Prost, gran piloto, 4 veces campeón del mundo, tenía esa característica. Alain Prost era un piloto que siempre, por lo general, se caracterizaba por hacer las carreras de atrás hacia adelante. ¿Ok? Cuando él salía en pole position, por lo general siempre mantenía, ¿no?, esa posición. Pero cuando no era así, él, por X o Y motivo, él siempre venía de atrás a adelante. Salía cuarto, quinto lugar, o si en la largada perdía alguna posición, él venía de atrás hacia adelante, y podían tener ustedes la seguridad de que ya para el final de la carrera, Alain Prost podía estar peleando, ¿okay?, los primeros lugares. Igualmente Niki Lauda y así muchos pilotos, pues, legendarios en la Fórmula 1. Pero con respecto a la lluvia, Alain Prost era un piloto bastante conservador, y Niki Lauda igual. Eran pilotos conservadores, no ponían en riesgo su integridad física, o procuraban no ponerla, no arriesgar de más. Simplemente a lo que les interesaba era terminar la carrera y tomar puntos. Ese era el objetivo. ¿Okay? Pero no era un piloto que ustedes iban a ver que viene devorándose la pista, que la lluvia no le causaba ningún efecto negativo, sino que tenía habilidades conductivas bajo el agua muy grandes. Caso el de Ayrton Senna. Lo que pasa es que Ayrton era rápido en seco y en lluvia más. ¿Por qué? Porque él tenía esa cualidad. Era muy bueno, tenía muy buenas manos y muy buen pie en lluvia, en carreras con lluvia. Lamentablemente, la Fórmula 1 y su seguridad nos han eliminado, ¿okay?, la posibilidad de ver
carreras interesantes bajo la lluvia. Esto debido a que la FIA resguarda mucho la seguridad de los pilotos, a veces pienso que demasiado. Siempre la Fórmula 1 se caracterizó por eso, por correr tanto en seco como en mojado. Y era un espectáculo. Actualmente eso ha disminuido bastante. Lamentablemente la carrera del día de hoy fue más de lo mismo. En ese sentido, salen a pista cuando prácticamente deja de llover y la pista está bastante seca en algunos lugares, y esto trae como consecuencia de que la estrategia, se precipita. Si tienen que salir con neumáticos intermedios de lluvia, simple y sencillamente, en vez de correr 20 vueltas con él, se corren 10, 12 vueltas y ya de ahí pasan a neumáticos slicks. De todas maneras, el día de ayer habíamos dicho que la salida era muy importante en este circuito. Dijimos que Oscar Piastri era un piloto que aprendía muy rápido, que aprendía bien, y que tenía unas manos prodigiosas. Aparte de eso, tiene, digamos, sangre fría. Es un piloto muy cerebral y mantiene la calma. ¿Qué sucede? El día de ayer, en la carrera sprint, Piastri aprende de la experiencia, se da cuenta que salir segundo no es tan malo, siempre y cuando salga muy cerca del piloto que va adelante luego de Oroch. Esto mismo aplica Piastri el día de hoy. Ayer se lo aplicaron a él, hoy lo aplica Piastri para Norris. Norris sale en el primer lugar, Piastri sale en el segundo lugar. La largada fue una rolling start y fue una largada en movimiento. Entran a la primera curva. Lando Norris tiene problemas de adherencia, de tracción a la hora de salir de la curva número 1, que es la horquilla. Piastri inteligentemente se pega al alerón trasero de Lando Norris, pasan a Oroch e inmediatamente al pasar a Oroch, Piastri ya está montado arriba del alerón trasero de Lando Norris, ejecutando una maniobra de manual, pasándolo en la primera vuelta de carrera real, porque se dieron varias vueltas con coche de seguridad, y fue un pase de manual. Oscar Piastri ejecuta de forma magistral esta jugada, pasa a Lando Norris por el primer lugar, que era lo que habíamos dicho ayer, que podía suceder, que había muchas posibilidades de que así sucediera. De hecho, no dije lo contrario, jamás dije que Norris iba a llegar al final de esa recta en el primer lugar. Siempre puse el caso de que pudiese ser Oscar Piastri el que pasara a Norris, o que Max Verstappen hiciera un doble adelantamiento. El pronóstico con Piastri se da. Pasa Piastri al primer lugar en esa incursión por la recta principal de la carrera en la primera vuelta. Queda Lando Norris en el segundo lugar y el tercer lugar lo ocupa de una forma muy perspicaz Charles Leclerc. Charles Leclerc hace lo mismo con Max Verstappen, se le pega, se le pone muy cerca a Max Verstappen y logra hacerse del tercer lugar. Nosotros habíamos dicho el día de ayer sobre
la posibilidad de que algunos pilotos fuesen más cargados o menos cargados aerodinámicamente. En este caso, ¿okay?, quien fue descargado de la parte aerodinámica fue Charles Leclerc. Max Verstappen tenía más carga aerodinámica y lamentablemente su coche perdía 10-12 km por hora en la recta con respecto a Charles Leclerc. Charles Leclerc aprovecha la recta principal que viene muy pegado con Max Verstappen, rebasa a Max Verstappen, se hace del tercer lugar, Max Verstappen queda en cuarto lugar y ese sería su lugar definitivo en la tabla de clasificación. Cuarto lugar para Max Verstappen en Bélgica. Primer lugar, Oscar Piastri. Segundo lugar, Lando Norris. Tercer lugar, Charles Leclerc, que estuvo jugueteando con Max Verstappen todo el tiempo en el orden de un segundo, segundo y medio. Lamentablemente Max Verstappen no pudo acercarse a él, ya lo habíamos dicho que era bastante difícil, ¿ok? Y digamos, en ese tipo de condiciones mixtas, poder dar caza al piloto de adelante, ¿ok? Oscar Piastri, en la parada que hace en boxes, cambia de neumáticos intermedios a neumáticos intermedios de seco, slicks, ¿ok? Y hace el resto de la carrera con los neumáticos intermedios, de goma intermedia. Lando Norris, ¿ok?, pensando que de repente pudiese tener algún tipo de oportunidad, entra a pits y coloca neumáticos duros. Es una sugerencia que le da el equipo, que le dan desde el muro de McLaren, y él acepta ese trato de que le den los neumáticos duros para llegar hasta el final. Con lo que él no contaba era que Piastri con neumáticos intermedios, ¿ok?, iba a llegar también al final de carrera. Si de repente él hubiese optado por los neumáticos intermedios, Lando Norris me refiero, es muy probable que, tratando de darle caza, ¿okay?, a Oscar Piastri, viendo que tenía de repente más velocidad, que podía darle caza, a lo mejor en esa lucha, tratando de recortar segundo a segundo, hubiese tenido un desgaste muy alto de neumáticos, obligándolo a entrar de nuevo a los pits, perdiendo el segundo lugar que obtuvo a la final. Entonces pensamos que la mejor opción que pudo haber tenido eran los duros, y si había alguna situación de pace car, ¿okay?, poder cambiar de duros a intermedios para el final de la carrera. Tanto Leclerc como Max Verstappen cambian sus neumáticos a intermedio. Todos iban con intermedio, todos cambiaron a goma intermedia, goma amarilla, ¿ok?, menos Lando Norris, que llevaba el neumático duro, ¿okay? El quinto lugar para el hombre invisible, George Russell. Una carrera que ni frío ni calor, ni chicha ni limonada, mantuvo esa posición. Él siempre está ahí, por eso cariñosamente se le dice el hombre invisible, porque es como el rocío, ¿no?, que no moja pero empapa. Lleva más o menos una cantidad de puntos decentes a su bolsa, ¿ok? En el sexto lugar, Alex Albon de Williams, haciendo una gran defensa ante Lewis Hamilton, que llega en el séptimo lugar. Lewis Hamilton, que vino de atrás, avanzando 11 posiciones, logra hacerse de esa séptima casilla y quedando como piloto del día. En la octava posición, Liam Lawson, que ha podido, ¿verdad?, sumar nuevamente en esta carrera. Liam Lawson, que le vino muy bien el cambio de Red Bull a la escudería Racing Bull, ya que bajó mucha presión y
digamos que ha podido más o menos mostrar sus cualidades conductivas. Noveno lugar para el brasileño Daniel Bortoleto de la escudería Kick Sauber, futura Audi el próximo año. Muy buena carrera de Daniel Bortoleto, se viene destacando Bortoleto, al igual que Hadjar, que aunque en esta oportunidad no fue su mejor carrera, sabemos de las cualidades conductivas de ese muchacho, de Isaac Hadjar. Bortoleto también trae muy buen palmarés, sabemos que también es un buen piloto y lo ha venido demostrando poco a poco en medida que va avanzando la temporada. Y décimo lugar llega Nico Hülkenberg, también de la escudería Kick Sauber, logrando meter en el top 10 a sus dos pilotos, la escudería Kick Sauber. Bueno, amigas y amigos, hemos dado los 10 primeros lugares, los más importantes. Los demás, digamos, Carlos Sainz llegó bastante atrás, igualmente llegó Franco Colapinto. Lamentablemente no tuvo una buena carrera, el carro lo tenía muy nervioso, era un carro difícil de manejar, sobre todo por la combinación de agua y seco. En un momento determinado estuvo defendiendo la posición número 15 con bastante habilidad, mas sin embargo no pudo aguantar la embestida de pilotos como Andrea Kimi Antonelli, en su momento Fernando Alonso y otros pilotos que también pues lo rebasaron. Llegó en la posición 17. Carlos Sainz también con muchos problemas, cambios de estrategia, una nueva carrera que le queda debiendo Williams a Carlos Sainz. Aproximadamente ha perdido entre 30 y 40 puntos por errores que ha cometido la escudería, no han sido errores de él. Y digamos que es un nuevo punto para, digamos, aprender, ¿no? Un nuevo punto en la experiencia que tiene Carlos Sainz con Williams. Vamos a ver qué pasa la próxima semana en Hungría. Estaremos poniendo para todos ustedes los horarios para el Gran Premio de Hungría, y ya después del Gran Premio de Hungría, que sería el próximo fin de semana, vendría el mes de vacaciones, de verano para la Fórmula 1, que son fechas bastante movidas con respecto a informaciones de pilotos y escuderías. Muy bien, amigas y amigos, de esta forma llegamos al final del programa por el día de hoy. No nos queda más que invitarles a que se suscriban, denle a la campanita, denle like, comenten y compartan. Yo soy Domingo Otero y esto es Pole Position Plus.